Bien, señores, la semana pasada veíamos, ¿verdad?, cómo los gastos de los pagos de intereses consumían 1% del Producto Interno Bruto y la relación bastante desproporcional entre los gastos totales, gasto corriente y la pírrica inversión de capital que realizaba el gobierno en lo que va de estos 3 meses. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el viernes o el jueves. Bueno, hay un trabajo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, que nosotros siempre le damos su espacio y su cabida aquí porque son datos sólidos, no es manipulación ni nada, sino información estadística y es bueno comentarlas para uno estar informado. Dice, desde el 90 al 24, durante todo este periodo, el gasto del gobierno ha crecido a un ritmo superior al de sus ingresos. O sea, hemos gastado más de lo que generamos y eso genera un déficit. Dice, los ingresos fiscales aumentaron 2.528%, o sea, 2.500, 26 veces. Y el gasto público aumentó 29, por eso esa diferencia, creció el ingreso 26 veces y el gasto 29 veces. Entonces, si tú gastas más de lo que produces, ¿qué tienes que hacer? Busca apretado, endeudarte. Y ese es el endeudamiento que el presidente decía en estos días, que la relación con el Producto Interno Bruto, yo le decía, debemos 75.000 millones, presidente. Punto, eso es lo que debemos. Usted ha tomado como 26.000 millones netos, porque hay que considerar lo que se ha ido pagando, porque se paga y se toma prestado. 25.000 millones, aproximadamente. Entonces, ¿la relación cuál es? El gasto corriente, que es nómina, las pensiones que se otorgaron por un tubo en estos días, subsidios a las distribuidoras, al combustible, a los programas sociales, los 4.500 millones de los otros días de las tarjetas que todavía andaban por ahí regadas. ¿Ustedes se acuerdan del escándalo? Pago de intereses de la deuda, todo eso es gasto corriente. Entonces ese gasto corriente pasó de 415 millones de dólares en el 90 a 21.000 millones ahora en el 24. O sea, creció casi 5.000%, 5.000%. Pero ese es el gasto no llamemos de francachela, porque es necesario, ahí están las nóminas, profesores, maestros, médicos, militares, no, pero está todo el paquete, es el gasto corriente, pero si tú metes 700.000 empleos ahora, obviamente eso te consume el presupuesto. Pero entonces, decíamos que pasó de 415 a 21.000 millones de dólares el gasto corriente. Y el gasto de capital, o sea, creció 5.000%, mientras el gasto de capital solamente creció 657%, 6 veces. Pasó de 413, que era igual que el otro, 415, 413 a 3.000 millones. Pero el otro pasó de 415 a 21.000 millones. Y este de 413 a 3.000 millones. 7 por 3, 21. 7 veces más creció el gasto corriente que el gasto de capital. O sea, y no es que no crezca, pero es la desproporcionalidad. ¿Por qué? Porque entonces nos hemos dedicado a gastar y a gastar en esos gastos y no invertimos en la infraestructura física, no invertimos en las escuelas, no invertimos en los caminos vecinales, en los metros, en los elevados, en las autopistas. Y obviamente eso no los cobra a final del día, porque estamos consumiendo el dinero de las generaciones futuras y endeudándonos para no dejarles nada más que deuda. Entonces, por eso usted ve que hace este señor, de un economista de la empresa Ecoanalítica, se llama apellido Grisanti, dice que el dólar, que la depreciación podría estar entre el 8 y el 10% este año. El Banco Central habló el año pasado de que solamente fue 5%. El presidente hablaba en estos días que lo que va son 3%, pero tenemos un dólar a 63 y pico. Cuando la proyección era de que al cierre del año, en promedio, en los 12 meses íbamos a cerrar promedio 63.
Ya estamos en 63 a 3 meses. Dice que la firma EDL, la Ecoanalítica, proyecta que el dólar llegue a 67, 67.5. Que el crecimiento del 2025 sea de solamente 3%, casi un 30% menos que lo que pronostica el Banco Central y el Fondo Monetario, que dice que se va a crecer 4.5, y que, como estamos viendo, por ejemplo, el sector de la construcción cayó 7% en los últimos meses, y eso es lo que dice que aquí yo difiero con él, dice que ha obligado la amenaza de los aranceles globales y el entorno incierto, ha obligado al gobierno a reducir la inversión de capital. No, señor Grisanti. Ha reducido la inversión de capital porque ha incrementado los gastos corrientes. El presupuesto no ha bajado. Ha habido una decisión financiera de privilegiar el gasto corriente porque tiene efectos clientelares de corto plazo. Y las elecciones acabaron los otros días, recuerden, no hace tanto que pasaron. Ahí yo difiero con él, pero fíjense cómo se presenta. Lo importante que quería presentarles es, mire cómo están viéndolo. Dice Jaime Aristi que para controlar la presión al tipo de cambio, a la tasa de cambio, el Banco Central tiene que subirle 2% a las tasas de interés, que si están en 11 hoy, meterle en 13, que si están en 9, meterle en 11. Y ya usted sabe cómo eso le va a subir los préstamos a la gente que tiene préstamos ya tomados. Entonces, las cosas son complicadas. Antes de irme a la pausa, decirle que la Superintendencia de Bancos, con su cuarto proceso de devolver el dinero a todos esos bancos quebrados de los 90, son 700,000 bancos, va a devolverle a los del Banco Panamericano 35 millones, a los familiares y las personas fallecieron, que vayan a la Superintendencia de Bancos a ProUsuario y presenten sus documentos para que le devuelvan su dinero. Son 35 millones de pesos a 1.925 usuarios. Felicidades, eso está muy bien. Y usted puede ir si su dinero se le quedó ahí, su familiar perdió eso, quebró el banco y usted quedó enganchado. Hace muchos años de eso, yo no sé si le pagan intereses o algo, pero por lo menos se le van a devolver algo. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.